Amén. Y creer que Dios es poderoso, Dios es eterno. Amén. Y que Él obra en nuestras circunstancias. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Sacúdase el polvo. Sacúdase el cuerpo. Amén. Sacuda todo su ser. Porque de alguna manera también, hermano, está sacudiendo por allí esa apatía. Amén. Ese costumbrismo, hermano, de que bueno, aquí estoy, soy cristiano, vengo a la iglesia y aquí estamos marchando en el nombre del Señor. Hermano, en el nombre de Cristo. Aleluya. Hay que buscar al Señor y podamos nosotros también, hermanos, aceptar ciertos desafíos que se presentan en nuestra vida, se presentan en nuestro corazón, que Dios nos da para que podamos en el nombre de Cristo, hermanos, creer en el poder sobrenatural del Señor. A propósito, hoy voy a estar hablando acerca de esto. Amén, voy a estar compartiendo un poco de esta palabra, hermanos. Amén. De que a veces pensamos, hermanos, que ya no hay nada más. La fe se debilitó, se estancó, se quedó por allí y ya no hay nada más para mí. Y hermano, la Biblia nos enseña, hermanos, que siempre hay algo más en el Señor. Siempre hay algo más en el Señor. Y por eso voy a invitar que abra su Biblia en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo número 8. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo número 8. ¿Lo tiene por allí? Primera de Reyes, capítulo 17, versículo número 8, dice así, hermanos. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, está hablando de Elías. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, y aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérselo, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Amén. Señor amado, gracias te damos en esta hora, Padre Celestial. Dios mío, en el nombre de Jesús, creemos fervientemente, Padre eterno, aleluya, que debemos revitalizar nuestra fe, Señor amado. Tenemos que ser hombres y mujeres, Padre amado, aleluya, de fe, Señor eterno, en el nombre de Jesús. Que las circunstancias no marquen, amado, nuestras dificultades, no marquen, Señor eterno, nuestro proceder, sino, Padre amado, en el nombre de Jesús, que podamos ver por encima de ello, Padre amado, aleluya, a ese otro lugar donde está el trono de Dios,
y que puede obrar en cada uno de nosotros, Señor eterno. Padre Santo, tú puedes revitalizar nuestra fe. Tú puedes, Dios mío, bendecir nuestra fe, Señor amado, aleluya, en el nombre de Jesús. Tú puedes tocar nuestro corazón. Tu Espíritu Santo, aleluya, puede explotar en nuestro interior, Señor amado, porque ya está en nosotros. Puede explotar en nuestro interior, Dios mío, aleluya, y hacernos hombres y mujeres fervorosos, Padre amado, en tu santa presencia, Señor. Padre amado, bendice tu palabra, enriquécenos, Señor amado, en el nombre bendito y maravilloso de Jesús. Gracias te damos, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria sea el nombre de Jesús. Esta fue una sequía, hermanos, dictaminada por Dios. El hombre, hablando en este caso de los israelitas, se habían apartado de Dios, se habían alejado de Dios y estaban siguiendo una nueva religión, la religión de Baal. En el capítulo 18 va a haber el clímax de esta situación cuando Dios se enfrenta a Baal. ¿Se acuerda que Elías hace un gran holocausto allí, pone un animal encima de leña, la riega con agua varias veces, y lo mismo hacen los dirigentes de Baal, y bueno, que descienda fuego del cielo, y el fuego del cielo que desciende y consuma algunos de los holocaustos, entonces ese será Dios. Y bueno, Dios, los de Baal se rasgaban y se cortaban y gritaban y hacían todo tipo de escándalo, y nada pasó hasta que Elías oró a Dios y descendió fuego del cielo y consumió la leña. Eso fue en el capítulo 18. Pero Elías ahora estaba a la orilla de un arroyo, siendo alimentado por cuervos y bebiendo el agua del arroyo. Y Dios le dijo: te tienes que ir de este lugar a Sarepta, a la casa de una viuda. Y allí esa viuda ha recibido orden para que te alimente. Hasta ahora había sido alimentado por los cuervos, que está allí en el comienzo del capítulo 17, en el arroyo. Pero ahora te va a alimentar una viuda. Elías es muy obediente, hermano, y si sale directo a Sarepta. Pero alguno diría: ¿quién me va a alimentar una viuda? Si hay un sector débil dentro de una comunidad de aquellos tiempos, es una viuda. Una viuda no tenía recursos, una viuda no podía trabajar, una viuda que no tenía familia no podía prácticamente depender absolutamente de nada, a no ser que el susodicho que murió fuera muy rico y le haya dejado muchos bienes. Este no es el caso. Este no es el caso, no es el caso de esta viuda. Esta viuda era una viuda extremadamente pobre. Y justamente el siervo de Dios es enviado por Dios a la persona más débil de la sociedad. Si fuera un profeta o un pastor o un evangelista de otros tiempos, diría: Señor, envíame al más rico de la comunidad. Señor, te pido que me mandes a la persona que tiene más recursos. Porque si llegan recursos a donde yo estoy y esa persona está tocada por ti para que también dé los recursos que él tiene para la obra, entonces podremos hacer grandes cosas. Y Dios dice: no, te voy a mandar a la que tiene menos recursos, pero de igual forma vamos a hacer grandes cosas. Porque la mente de Dios, hermanos, está pensando en que Él debe de glorificarse ante la comunidad para que la comunidad crea en el poder soberano de Dios. No en los recursos del hombre, no en las habilidades del hombre, no en las capacidades del hombre, sino en el poder sobrenatural de Dios. Por eso Dios envía a Elías a la casa de la viuda. Se dirige a Sarepta y encuentra a la viuda en la puerta de la ciudad recogiendo leña para hacerse el último pan. Lo que iba a hacer era el último pan. Y después de hacerse el último pan, ¿qué iba a hacer? Esperar la muerte. Su fe estaba debilitada. Su fe había menguado a un extremo límite.
La viuda, a pesar de creyente, porque nos damos cuenta que en el relato habla de que Elías es el siervo de Dios, reconocido por ella, y sabe que es un líder espiritual y lo reconoce y lo entiende por la obediencia que aplica más adelante. De todas formas, su fe se había debilitado. Amén. Estaba cursando una gran crisis en su vida espiritual. Amén. Los cristianos, hermanos, somos dramáticos a la hora de las crisis espirituales. No quiero decir de ustedes, porque ustedes son todos espirituales, santos, tienen la aureola, yo la veo de acá, que en su cabeza está la aureola marcada allí, no estoy hablando de ustedes. Pero el cristiano en general, cuando tiene crisis espirituales, hermanos, no sabe cómo enfrentarlas. Cuando digo crisis espirituales, son aquellos momentos, hermanos, en que uno se cuestiona, ¿estaré siguiendo al Señor verdadero? ¿Estaré siguiendo al Dios de los cielos? ¿Lo que yo sigo según las Escrituras estará bien? ¿Será que donde yo estoy, allí se manifiesta el poder? ¿O qué debo de hacer? ¿Qué cosa debo emprender en mi vida para fortalecer mi fe? Para creer en el poder de Dios. Para entender cómo Dios actúa en nuestra vida. ¿Qué hacer en esos momentos? Como dije al principio, hermanos, yo sé que ustedes están mirándome seriamente porque ustedes no padecen esas cosas. Y entonces dice, pastor, no está hablando de mí. Usted no está hablando de mi persona. En algún momento de mi vida, hermanos, yo también experimenté crisis de fe. Y en algunos momentos, hermanos, críticos en el ministerio, también uno experimenta esas crisis. ¿Estaré haciendo lo correcto? ¿Estaré actuando de forma correcta? ¿Me estaré llevando adelante con las circunstancias con las que debo de actuar? ¿O qué está pasando en mi vida? Pero la viuda decía, voy a cocinar mi último pan y voy a esperar la muerte. No sabía la viuda, hermanos, que Dios había puesto la mirada sobre ella. No sabía la viuda, hermanos, ni entendía en su corazón de que Dios ya estaba observándola y que Dios ya estaba actuando para fortalecer su vida espiritual. Porque Dios envía a su casa al profeta de Dios. Dios envía a su casa a Elías. ¿Cuántas viudas, hermanos, habrían en Sarepta? ¿Cuántas? Creo yo, hermanos, que en una ciudad pueden haber cientos de viudas. Pero Dios envió al profeta a la casa de esta viuda. No de otra, sino de esta viuda. Porque a pesar, hermanos, que había una crisis en su vida, había una crisis en su hogar, había una crisis en su comunidad, hermanos, había allí una pequeña llama de fe en su corazón, anhelando ser creciente, anhelando que se aumentara. Seguramente, hermanos, Dios veía sinceridad. Dios veía, hermanos, en el corazón de esta viuda, hermanos, el deseo de reconocerse un verdadero cristiano, una verdadera cristiana delante del Señor, una verdadera hija de Dios. Pero allí estaba, hermanos, en esas circunstancias, una crisis enorme. Ya la sequía, hermanos, había cobrado algunas cuestiones. Porque la sequía, hermanos, dice que ya había secado en el versículo 7, dice, pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Ya la sequía había comenzado, ya la sequía había secado varios arroyos, ya la sequía, hermanos, estaba sintiéndose en la comunidad, ya no había nada para comer. No había absolutamente nada para comer. Y este era el comienzo, no era el final. Era el comienzo. Si nosotros leemos Lucas capítulo 4, hermano, lo invito a que vaya allí. Lucas capítulo 4. Jesús habla al respecto sobre esto y dice la duración de esta sequía. Lucas 4, 25.
Lucas 4:25 dice, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. 3 años y 6 meses. Amén. Por eso, hermanos, la sequía iba a ablandar el lomo de muchos, iba a ablandar el corazón de muchos orgullosos, de muchos altivos, de muchos que se las creían que ellos eran los sabios del momento. La sequía iba a ablandar, hermanos, el pensamiento y la cabeza de muchos, porque Dios había mandado esa sequía tan duradera. Imagínense, 3 años y medio. Implicaba que por varios años no hubiera cosechas. Implicaba de que no habría agua por mucho tiempo. Todo se iba a secar alrededor. Así como se estaba secando la fe del pueblo de Israel, así se iba a secar el territorio. 3 años y medio. La sequía iba a ser impresionante. Nosotros no conocemos eventos como estos, pero seguramente conocemos el sentimiento cuando le decimos, hermanos, de estar en medio de una crisis. Y esa crisis logra debilitar la fe en el corazón. Al punto de quedarnos sin opciones y pensar, bueno, voy a hacer mi último esfuerzo y después que sea lo que Dios quiera. Pongo mis cosas en las manos del Señor. En vez de haber hecho la receta más importante, la receta más importante, la receta más conveniente, la receta que da mejores resultados, es siempre venir a los pies de Dios y presentarles nuestras aflicciones y presentarles nuestras preocupaciones y creer que Dios, hermano, va a tomar el asunto en sus manos y que va a hacer lo mejor. No, pero nosotros tenemos un modo operandi casi genérico. Primero hacemos todo basado en nuestras fuerzas, basado en lo que creemos que es mejor, en nuestra inteligencia. Y cuando se nos agotan todos los recursos, entonces decimos, bueno, ahora se lo dejo en las manos del Señor. Y esto se repite una y otra vez, es prácticamente cíclico en la vida de los cristianos. Se repite una y otra vez. No aprendemos del fracaso, del error a veces. Por eso es necesario, hermanos, tomar lecciones como esta y descubrir, hermanos, dónde está el poder. El poder está en el Señor, la salida está en Cristo Jesús. Él es el Todopoderoso, Él es el Dios soberano y a Él debemos remitirnos cuando tenemos cualquier necesidad. No esperemos, hermanos, que en los momentos de crisis llevemos las cosas adelante según nuestras fuerzas, sino que lo hagamos según nuestra fortaleza en el Señor. En segundo lugar, dice aquí la palabra del Señor, que Elías toma en contacto con esta viuda y le dice, trae un poco de agua. Seguramente, hermanos, el agua sería lo más preciado que había en el momento, ¿no? En una sequía, el agua debe ser lo más preciado. Elías comienza la conversación diciendo, tráeme un poco de agua. Y luego la vuelve a llamar y le dice, tráeme también un trozo de pan. Y la mujer le explica allí que no tenía pan cocido, sino lo que tenía eran los ingredientes para elaborar el último pan y luego esperar la muerte. Y Elías le dice algo que para muchos puede ser muy atrevido. Para muchos, hermanos, puede ser hasta sorprendente. ¿Cómo puede hacer esto un hombre de Dios? Porque esas son las reflexiones de los seres humanos hoy día, ¿verdad? Si Dios existe, ¿por qué hay tantas enfermedades? ¿Por qué hay tantas muertes? ¿Por qué hay tanto esto y lo otro? Y no saben que todo eso es origen del propio ser humano.
Pero nadie quiere la culpa, ¿verdad? La culpa tiene que ser de alguien más, no mía. En todos los órdenes de la vida. La culpa tiene que ser del otro, no mía. Nadie evalúa a ver si realmente yo he cometido el error y la culpa es mía. Nadie evalúa así. Lo primero que hacemos es evaluar nuestro entorno a ver a quién le podemos echar la culpa. Los males que vivimos en esta tierra, hermanos, son producto de la negligencia del hombre. En primer lugar, por vivir de espaldas a Dios. Número 1. Y número 2, de las malas decisiones que hemos tomado a lo largo de toda la existencia. Y cuando vemos cosas como esta, dicen, qué atrevido, qué atrevimiento, ¿cómo se atrevió a decirle esto Elías a la viuda? ¿Qué le dijo Elías a la viuda? Versículo 12. Vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme primero a mí. Hazme primero a mí. ¿Se imagina? La viuda estaba diciendo, hermanos, que podía cocinar el último pan, que tenía solamente para el último pan. Y eso ni siquiera era suficiente para ella y su hijo. Pero Elías le dice, cociname primero a mí. Hermano, hoy día si se dijera algo así, que un pastor, un siervo de Dios, una cosa, dijera algo como esto, hermano, saldría en todos los primera plana de los diarios y lo prendían fuego y le harían un montón de cosas y sería, hermano, expuesto de una manera terrible, porque ¿cómo va a decir eso a una viuda? Una viuda en crisis, una viuda con tanta necesidad, ¿cómo le va a cocinar a él primero? ¡Qué falta de consideración! ¡Qué poca visión!, dirían algunos. Tendría que buscar recursos por ahí en algún lugar para venir y traer luego, para que tuvieran todos. Tendría que hacerlo de esa manera. Algunos tenemos muchas estrategias para elaborar a la hora. No hacer lo que Dios dice, sino de cómo elaborar estrategias para ayudar. Para ayudar 1, 2, 100 veces. Pero no vemos lo importante en este asunto. No vemos, hermanos, lo que Elías está haciendo por mandato de Dios. Debemos reconocer que, número 1, estaba viviendo una crisis como el resto de la sociedad y del resto de la ciudad. Una crisis económica, no había para comer. Pero esta mujer también estaba viviendo una crisis de fe. Y lo que está pensando Elías aquí es robustecer la fe de la mujer. Y uno piensa, ¿cómo lo va a hacer para robustecer? Bueno, dice allí versículo 13, no tengas temor, número 1. No tengas temor. Esta frase, hermano, se repite, hermano, innumerables de veces en la Escritura. Cuando a veces estamos en alguna dificultad, lo primero que decía el Señor, no tengas temor. Y nosotros estábamos muertos de miedo. ¿Y cómo vamos a hacer? ¿Y qué vamos a tener? Y entonces comenzamos a sentirnos, hermanos, debilitados en nuestra fe y en nuestras condiciones. ¿Cuántos hermanos hoy día, después que pasó esta crisis con este virus que arrasó el planeta, cuántos han dejado de ir a la iglesia? ¿Cuántos han dejado de orar? ¿Cuántos han dejado de congregarse? Ya no hay, hermanos, motivo para no estar en la iglesia reunidos, pero ¿cuántos han dejado de creer en Dios? Porque la crisis, hermanos, succionó de su interior toda la fe. Porque la dificultad que trajo, que no fue solamente, hermanos, existencial, sino que también fue económica, porque muchos perdieron el trabajo, porque otros comieron todos los recursos que tenían, porque perdieron algún familiar, porque perdieron algún amigo, y qué sé yo, hermano, y todo eso, y han debilitado su fe.
Y llega el momento, hermano, en que tenemos que robustecerla. Hay que robustecer la fe. Y lo que Elías está visualizando a través de ese pedido, a través del pedido, hazme a mí primero, es lo que Dios había dicho. Y lo que Dios había dicho primero, número uno, no tengas temor. No tengas temor, no tengas miedo. Dice luego, versículo 14, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Cuánto tenía que durar el aceite y la tinaja? Aquí decía muchos días. Yo no sé cuánto ya había pasado de la sequía, pero me queda claro, hermanos, que la Biblia habla que la sequía duró 3 años y medio. Así que el aceite de la tinaja y la harina no iban a menguar por 3 años y medio. ¿Qué opina usted de eso? Todos decimos un milagro de Dios. Esto es un milagro de Dios. Esta es la magnitud del milagro. Y para que el milagro se produjera y para que el milagro tuviera sustento, la viuda tenía que creer que Dios iba a actuar de esa manera. Y por eso Elías le está diciendo, hazme a mí primero, porque después vas a tener para ti. Hazme a mí primero, porque luego va a haber para ti y para que comamos durante muchos días. La razón de que Elías le dice a la viuda, hermanos, de que le haga a él primero, era para que la viuda pudiera experimentar el poder sobrenatural de Dios. Para que pudiera poner en práctica y en ejercicio la fe que se estaba apagando en su corazón, volviera a alumbrar su vida. A medida que transcurrían los días, a medida que seguía haciendo pan, y pan para la mañana, y pan para la noche, y al otro día hacía pan para la mañana, y pan para la noche, otra vez, y así pasaron 5 días, 10 días, 15 días, hermanos. Seguramente el fuego en el interior de esa viuda comenzó a rebrotar, al punto, hermanos, de ver que estaba experimentando un gran milagro en su vida. Pero parece ser, hermano, que es necesario que le hiciera primero al profeta para que después viera el milagro. No estaba siendo mezquino el profeta. No estaba el profeta siendo alguien descuidado con respecto a la relación con la viuda. No era alguien que estaba comportándose como un aprovechado con la viuda. Lo que le estaba enseñando el profeta a la viuda es que podrán venir momentos de crisis. Puedes estar esperando que sea el último pan que vas a cocinar ese día, porque aparentemente ya no habrá nada más en la vasija. Pero cree que mañana Dios tiene una nueva bendición. ¿Crees que Dios nuevamente puede bendecirte en el nombre glorioso del Señor? Pero lo primero es, no tengas miedo. No tengas miedo. Amén. Entonces, cuando nosotros vemos, hermanos, enseñanzas de este tipo en las Escrituras, no debemos desestimar, hermanos, como algo perjudicial el momento de crisis o el momento de dolor. El ser humano inmediatamente quiere, hermanos, zafar del dolor. Quiere zafar de ese momento, de la circunstancia que lo ha llevado a no poder hacer nada y solo esperar en el Señor. Pero lo que no entendemos es que justamente en ese momento es cuando nosotros robustecemos nuestra fe. No antes. No cuando usted tenía la alacena llena. No cuando usted iba a trabajar sin problema ninguno. No cuando la salud estaba fuerte.
y podía sentirse con fortaleza. En ese momento, hermanos, la fe es como estar en piloto automático, que vamos hacia adelante nomás. Pero cuando llega a ese momento crítico en nuestra vida, donde analizamos si estamos en el punto de poner mi asunto, mi problema, poner, hermano, esa circunstancia en las manos del Señor y esperar en Él, hasta allí no sabemos qué hay de fe en nuestros corazones. Entonces, no podemos, hermano, desacreditar el momento de crisis. No podemos decir que fue algo terrible. No podemos decir de que fue algo horrible. Mire, esta mujer, hermanos, pudo experimentar ser alimentada por Dios durante 3 años y medio. Cuando los demás se morían de hambre alrededor. Cuando la gente, hermano, delinquía alrededor porque no sabía cómo zafar de la situación y no podía hacer nada. Esta mujer, por haber obedecido, por haber confiado, por haber tenido en cuenta la palabra del profeta de Dios, tuvo la experiencia de ser alimentada durante 3 años y medio. 3 años y medio. O sea que la fe aplica, hermanos, cuando estamos en crisis. La fe aplica, hermanos, cuando estamos debilitados. La fe aplica, hermanos, cuando pensamos de que ya no hay recursos. La fe aplica, hermanos, cuando estamos en alguna situación y decimos, bueno, ahora voy a abrazar a Dios con todas mis fuerzas. Voy a creer en el poder sobrenatural de Dios. Voy a confiar este momento, voy a confiar estas circunstancias al Dios de los cielos para que Dios manifieste su poder. ¿Por qué una viuda? Porque la viuda no tenía recursos. ¿Por qué una viuda? Porque la viuda era la más débil de la sociedad. ¿Por qué una viuda? Porque una viuda en esos tiempos bíblicos solamente podía esperar algo de parte de Dios, de nadie más. De nadie más. Y mucho menos cuando era una viuda que todavía estaba criando un hijo. No había quien le echara una mano. Pero Dios no se olvida de la gente debilitada. Dios no está distraído de la gente debilitada. Dios, hermano, no está ausente ante los problemas de sus hijos. Dios no está, hermanos, inactivo ante los problemas de aquellos. Dios siempre va a buscar la forma en que usted robustezca su fe. Por eso creo, hermanos, que este mensaje hoy día debe ser más oportuno que nunca. Hoy cuando estamos saliendo, hermanos, de una crisis. Hoy cuando muchos de nosotros creíamos, hermanos, que estamos en una dificultad tan inmensa que no íbamos a salir de este problema. Hoy cuando muchos habían puesto la esperanza en algunas cosas porque pensaban que ya algunos tuvieron que partir por la gracia de Dios al reino de los cielos. Siendo hijos de Dios, siendo cristianos, siendo fervientes. De todas formas tuvieron que partir anticipadamente, ¿no? En el momento en que Dios dijo, hasta aquí está tu estadía en esta tierra, ahora tienes que ir a la presencia de Dios. Pero debemos sacudir la apatía que nos ha dejado este año y medio por esta cuestión. Tenemos que sacudir nuestro cuerpo. Tenemos que sacudir nuestro ser. Tenemos que sacudir, hermano, nuestro entorno para que entonces podamos hacer que el versículo que habla el justo por la fe vivirá, se haga carne en nosotros. El justo por la fe vivirá, dice las Escrituras. El texto, hermano, que sacudió el polvo de Lutero. El texto, hermanos, que hizo que muchos vibraran por el poder sobrenatural de Dios. El justo por la fe vivirá. Habacuc también lo dice, ¿cierto?
Así que, hermanos, nosotros debemos también tener ese grado de sensibilidad en nuestra vida. Amén. El profeta no solamente bendijo con alimento a la viuda, sino que el profeta alimentó la fe de la viuda. Al final de esos 3 años y medio, esta mujer, hermanos, seguramente creía en el poder sobrenatural de Dios. Si Dios pudo hacer esto durante 3 años y medio, seguramente Dios puede hacer cualquier cosa en esta tierra. En el capítulo 18, hermanos, vemos el clima de toda esta situación en el Monte Carmelo, cuando Dios hace descender fuego del cielo y consume el altar preparado por Elías. Todo el pueblo dijeron: nosotros vamos a seguir a Jehová de los ejércitos. Ojalá, hermanos, un día podamos ver, si todavía el Señor no ha venido pronto, podamos ver que nuestro querido país diga algún día: amén, nosotros seguiremos al Dios de los cielos. Pero no que lo digan por conveniencia, como algunos lo dicen por conveniencia, sino por un acto genuino en sus vidas, por una convicción interna, por la fe que está vibrando en sus corazones. Nosotros seguiremos al Señor. Y podamos ver, hermanos, las iglesias llenas, los templos llenos, con varios cultos al día, alabando al Señor, exaltando al Señor. Que nadie se aburre por venir al culto el domingo. Que nadie, hermanos, considera ninguna otra cosa como segunda opción el domingo, porque el domingo está reservado para venir a la casa de Dios, alabar al Dios de los cielos, aclamar al que vive, al que adora, al que sustenta nuestra vida, al que nos fortalece, al que está allí en nuestros momentos de situaciones difíciles, el que está allí en medio de las crisis, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, aquel que nos acompaña en toda situación, en todo momento. Aleluya, en el nombre de Jesús venimos a la casa de Dios a honrar al que vive por siempre. Por eso tenemos que sacudirnos hoy día. Tenemos que sacudirnos, tenemos que sacarnos el polvo, que acumulamos durante 1 año y medio. La primera parte de este año y medio, hermanos, que prácticamente no podíamos hacer nada. Estamos encerrados. Estamos inertes, nos habían neutralizado. Y algunos decían: ¿qué vamos a hacer? Algunos hermanos me llamaban: pastor, ¿qué vamos a hacer? No tema, crea. Sí, pero si nos toca, nos va a tocar, porque Dios en su infinita voluntad marcará ese día para nosotros, pero no se aflija, no tenga temor, porque en algún momento, hermanos, nos va a llegar el partir de esta tierra. Viva como si fuera el último día. Alabe al Señor como si fuera el último día. Disfrute a sus hijos como si fuera el último día. Dé gracias a Dios por el plato de comida como si fuera el último. Levante los brazos al cielo cuando vea a sus hijos correr por el patio disfrutando del día. Dele gloria a Dios. Porque Él los cuida, los guarda, le da buena salud. Disfrute, hermanos, el vivir en el Señor. Gloria sea el nombre de Jesús. Disfrute el vivir en el Señor. Así que es tiempo, hermanos, de sacudirnos y creer en el Dios de los cielos. Dios tiene la salida a todas las crisis. Usted no está siendo ignorado por Dios. Dios sabe ya cómo va a sacarlo de sus circunstancias. Dios sabe de cómo Dios va a obrar para librarlo de su problema, de su lucha. Dios sabe. Lo que debemos hacer fue lo que le dijo Elías a la viuda: no temas. Jesús le dijo un día al padre de un niño endemoniado: no temas, cree solamente. Esa debe ser nuestra actitud delante del Señor. Póngase de pie. Póngase de pie en esta hora en el nombre de Jesús. Póngase de pie en esta hora en el nombre de Cristo. Cierre sus ojos, hermanos. Aleluya.
Cierre sus ojos, incline su rostro, hermanos, aleluya, en el nombre de Jesús. Gloria sea el nombre de Cristo, aleluya, en el nombre de Jesús. Espiritualmente hablando, hermanos, sacudas el polvo en esta hora en el nombre de Jesús. Aleluya, y clame al Dios de los cielos, aleluya, en el nombre de Jesús. No tenga vergüenza, no tenga temor, aleluya, no se ate a la circunstancia, no se ate a qué van a decir de mí cuando hago tal o cual cosa. Clame al Dios de los cielos en esta hora, crea en el poder de Dios, en la soberanía de Dios, en la autoridad divina, en el nombre de Jesús, porque déjeme decirle, aleluya, que Dios está proveyendo para nuestra vida en el más amplio sentido de la palabra, aleluya.